Ahí es cuando ya le llamamos anquiloglosia, que significa Ok. lengua anclada, ¿sí? Es decir, todos tenemos un frenillo, o podemos incluso evidenciarlo y aparentar ser muy franco y no nos estorba. Si no está anclada la lengua y no impide su movimiento, es probable que podamos tener un desarrollo normal tanto en la lactancia como en el lenguaje, ¿no? En algunos casos, el frenillo es más resistente de lo que nos conviene, como pasa con muchas cicatrices que son duras, burdas, gruesas, e impiden que la lengua pueda tener la movilidad que se requiere, en este caso para la protrusión de la lengua, que al final es uno de los mecanismos que usa la naturaleza para proteger al pecho de mamá. La idea sería tratar de no lastimar con la encía el pecho de mamá, y la lengua es el principal protector. Si el bebé no la puede sacar, pues va a tener una dificultad para ayudar a que su mamá no sufra molestias durante la toma. Hola, soy Daniela Cárdenas y este es el podcast de María Lactancia. En este espacio me dedico a traer información científica y a tener conversaciones con los expertos, especialistas, líderes y pensadores sobre temas de lactancia y maternidad temprana. A veces solo las preguntas, más allá de las respuestas, tienen el poder de hacernos cambiar nuestra perspectiva. Mi intención no es solo traer información científica y actualizada sobre lactancia, sino sobre todo lo que está alrededor de esta. Porque la lactancia está constantemente involucrada en muchas áreas de lo que engloba la experiencia de la maternidad. Si te gusta la información basada en evidencia científica, si te interesa aprender, actualizarte, cuestionarte e inspirarte sobre todo lo que tiene que ver con la lactancia y la maternidad temprana, quédate. Este podcast es para ti. Y una nota antes de comenzar. Para quienes no saben, María Lactancia es el techo que engloba todos mis proyectos de lactancia. Ofrezco cursos, asesorías, libros, talleres, certificación en lactancia y mucho más. Si quieres saber más sobre María Lactancia y lo que ofrece, visita www.marialactanceconz.com o búscala en redes sociales como María Lactancia. Ahora sí, empezamos. Bueno, pues hoy les traemos un tema que a mí se me hace súper interesante. Ya no sé si yo porque soy súper nerd y me encantan estos temas, pero creo que es un tema muy importante de tocar, que es el frenillo o anquiloglosia en el infante y su relación con problemas en la lactancia. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Diego Benavides. Es un excelente doctor y nos conocimos hace no tanto, ¿verdad?, en un taller de frenillos de la doctora Aurelia Flores. Y desde entonces hemos mantenido contacto por mamás que te he referido por este tema tan importante de los frenillos. Y la verdad es que he aprendido mucho de ti, no solo a través de ver cómo se solucionan los casos, sino además de tu apertura de compartir, de dialogar, de intercambiar, de enseñar. Muy bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Dani, por la invitación. Un honor estar aquí contigo, ¿eh? Bueno, les platico un poquito de ti a quienes nos escuchan. El doctor Diego Benavides es regiomontano, médico pediatra por la UDEM, neonatólogo, también es especialista en nutrición clínica y obesidad, educador en obesidad infantil, consultor internacional de lactancia IBCLC, dula de parto y educador perinatal en entrenamiento por CAPA Latinoamérica. ¡Wow! No sabía esto. Gracias. Me encanta. Tiene su práctica privada de pediatría y lactancia en el Doctors Hospital. Ahora nos va a compartir un poquito más, al final sobre esto. Y además es profesor de nutrición, embarazo y lactancia en la UDEM. Pero yo quiero hacer un comentario sobre tu especialidad en lactancia, porque consultor internacional de lactancia, mejor conocidos como IBCLC, es la máxima certificación en lactancia. O sea, es el gold standard de todas las certificaciones de lactancia, lo cual hace una diferencia entre una persona, un profesional de la salud que es pro lactancia o que recomienda la lactancia y uno que realmente sabe tratar, identificar y darle solución a los problemas que a veces pueden ser complejos en la lactancia. Y pues se me hace que eres el único hombre IBCLS en Nuevo León. En Nuevo León soy el único varón. Así qué es. padre. No, pues muchas felicidades. Gracias. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Es correcto. Y hablé sobre la importancia de que los hombres también tengan la libertad de interesarse y de hacer cosas que como tradicionalmente, que siempre son, ¿no?, valores y conceptos que le da la sociedad, roles que parecen que son un poco más femeninos, como el duleo y así, pero eso hace, siento yo, que haya una sociedad menos machista, ¿verdad? Sí.
y Yo me contribuye. identifico mucho con la mujer por ¿Verdad? alguna razón, ¿no? Ay, qué padre. Desde que entré al tema de la medicina y la pediatría, me apasioné mucho con los temas que la mujer vive. De hecho, nosotros los pediatras pues, vivimos de la mujer y de su fruto, ¿verdad? Entonces, Claro. desde ahí me empecé a apasionar. De hecho, ahora en mis redes sociales, precisamente planeando esto del Día Internacional de la Mujer, hice algunas anotaciones. Y bueno, sí tachado en algunos puntos, ¿no? Por algunos varones, incluso por algún par de mujeres, ¿no? Ah, sí. Sí, pero bueno, yo estoy contento con lo que hago, apoyarlas a ustedes, creo que cambia el mundo en no tan poco tiempo, ¿no? Pues de veras felicidades porque Gracias. sí creo que es una diferencia muy importante. Bueno, vamos a empezar por definir qué es el frenillo, ¿no? Claro, mira, el frenillo es un remanente embriológico de nuestra formación intrauterina. Todo nuestro cuerpo en la línea media tiene algunas pequeñas evidencias de su fusión y ahí tenemos el frenillo del labio superior, el frenillo sublingual, a veces un frenillo en el labio inferior, la línea alba que se le dibuja a las mujeres durante la gestación ahí oscura debajo del ombligo, el pene en el varón que con frecuencia tiene torceduras, la cicatriz del escroto, ¿no? Todo es una fusión. Y en este caso del frenillo es una fusión debajo del frenillo que se encarga de darle cierto poder de fijación al piso de la boca para que mientras no se use la lengua esté en un lugar guardada y respetado, ¿no? Ok, y entonces háblanos ya para empezar a entrar concretamente en nuestro tema, ¿por qué la existencia de algún frenillo? Bueno, esto también nos puedes explicar, ¿no? ¿Cuáles son los frenillos que pueden ocasionar un problema y por qué? Si son gruesos, si son, ¿verdad? Poco flexibles, etcétera. ¿Qué problemas pueden ocasionar para la lactancia y por qué? Pues digamos que frenillo para fines prácticos, pensando en una parte de la formación embrionaria, lo tenemos todos en alguna medida. No en todos nos molesta, porque dependerá, como bien decías tú, lo resistente que sea y la capacidad que tenga para impedir que la lengua pueda salir de la boca y que esté limitada su movilidad. En este caso particular, hablando para la lactancia. En otros casos, pues sería una incapacidad para pronunciar algunas letras que requieren una movilidad particular de la lengua en etapas posteriores, ¿verdad? Exacto, que sería el lenguaje, que sería otra cosa aparte de la Así lactancia. es. Pero entonces, cuando un frenillo está ocasionando que la lengua no pueda tener completa movilidad, que no se pueda elevar correctamente, que no tenga buena lateralidad, que no pueda salir lo suficiente, ¿por qué esto puede afectar la lactancia? Ahí es cuando ya le llamamos anquiloglosia, que significa Ok. lengua anclada. ¿Sí? Es decir, todos tenemos un frenillo o podemos incluso evidenciarlo y aparentar ser muy franco y no nos estorba. Si no está anclada la lengua y no impide su movimiento, es probable que podamos tener un desarrollo normal tanto en la lactancia como en el lenguaje, ¿no? En algunos casos, el frenillo es más resistente de lo que nos conviene, como pasa con muchas cicatrices que son duras, burdas, gruesas, e impiden que la lengua pueda tener la movilidad que se requiere, en este caso para la protrusión de la lengua, que al final es uno de los mecanismos que usa la naturaleza para proteger al pecho de mamá. La idea sería tratar de no lastimar con la encía el pecho de mamá y la lengua es el principal protector. Si el bebé no la puede sacar, pues va a tener una dificultad para ayudar a que su mamá no sufra molestias durante la toma, ¿verdad? Ok, y también puede influir en qué tanta leche es capaz de transferir el bebé. Sí, o claro, la toma. porque al final, junto con el labio superior, la lengua es lo que forma el sello completo del enganche correcto de un bebé y es lo que permitirá que haya una correcta transferencia. Si el bebé no puede sacar mucho la lengua y no puede meter más pecho a la boca, la expresión de la glándula y la transferencia va a estar comprometida. Exactamente. Entonces, a ver, cuando el tipo de evaluación que se lleva a cabo, ¿verdad? Para, pues, diferenciar de si un frenillo realmente está afectando la lactancia, sería verlo, bueno, toda la evaluación de la cavidad oral. Me gustaría que me hables un poco de cómo es esa evaluación, o sea, cómo se hace, ¿no? Y luego, si se ve en conjunto con todo lo que está pasando con la lactancia, es decir, si la mamá está experimentando mucho dolor, si el bebé no está ganando suficiente peso, si al observar la toma parece que el bebé está haciendo ruidos, que se quita, que cierra la boca, muerde, ¿no? Se valora en conjunto con todo lo demás. Hábleme un poquito de... Sí, claro, de por este criterio. ejemplo, y empezamos
con lo que mamá nos dice, ¿no? Si mamá está haciendo tomas que no son molestas, que aparentan tener una buena transferencia, que el bebé está creciendo bien, aunque yo tenga visualmente la evidencia de que hay un frenillo que parece ser corto, que parece estar anclando la lengua, no le haré absolutamente nada. Okay. Pero si mamá, desde los primeros momentos, las primeras tomas, el primer, segundo día, en todas las tomas manifiesta dolor, pues algo está pasando, ¿no? La lactancia debe ser algo que se disfrute, y aunque puede ser incómoda, mientras aprendemos debe ser agradable, ¿no? Entonces, si empieza a haber dolor, tenemos que pensar a evaluar. Y una de las evaluaciones que hacemos, pues es además de a mamá y al pecho, al bebé y a su boca. Porque al final hay otras patologías que también pudieran comprometer el éxito de la toma y de la lactancia al final, ¿no? Entonces, si evaluamos al bebé cuando mamá nos dice que hay dolor, que serían los primeros días, cuando nos dice que hay o perciben poca transferencia porque está aumentando muy poco de peso, o cuando las tomas, muy particularmente, lo describías tú con mucha detalle, son características, ¿no? Que el bebé se despega con frecuencia, está luchando constantemente, si oye un chasquido, algo parecido al donde se está perdiendo el sello, porque la lengua, que es lo que debe hacer el sello, no está en su posición correcta. Tomas muy largas, bebé se cansa mucho, mamá todo el tiempo está incómoda y molesta, algo está pasando en esa toma, ¿no? Okay. Y hacemos la exploración. Ver al pecho nos puede dar algunas pistas. Lesiones en el pecho pudieran sugerir también que el bebé no está haciendo una buena toma y que está lastimando al pezón o a la areola ahí en mamá, y vemos al bebé, y en la evaluación del bebé, además de ver la toma y ver cómo esas características que decíamos del chasquido, que son prolongadas, que se desespera, que a mamá le duele, que no hay transferencia, vemos en él la lengua y su movilidad. Ok. ¿Qué opinas de, por ejemplo, estas herramientas como la de Martellini? Si nos pudieras describir un poquito qué son, en qué contexto normalmente se utilizan. Por ejemplo, yo sé que en Brasil se utilizan de rutina con todos los recién nacidos, que se me hace padrísimo. No sé qué opinas tú, de que fuera algo de rutina aquí también en todos los hospitales, que yo me imagino que pues con esas herramientas se mide directamente qué tanto está anclando la lengua el frenillo, y bueno, y si hay labiales y ese tipo. Y luego a lo mejor puede quedar así como observación. Mira, aquí te dio tal puntaje, ahorita digo, nos platicas y nos explicas, tal puntaje la herramienta, no necesariamente lo tienes que cortar porque como dices tú, a lo mejor todo va a fluir, son las cosas, ¿verdad? Que pueden suceder, es como un mal agarre. A mí me ha pasado que yo he visto agarres terribles y la mamá tiene muy buena producción, no le duele nada, el niño está ganando peso. Bueno, pues quédate con tu... ¿verdad? No se trata de ser perfeccionistas. Entonces... que a lo mejor puede estar, pero ya sabemos que sin esa lactancia empiezan a haber este tipo de problemas de los que estábamos platicando, pues entonces ya tenemos una pista, ¿no? De por dónde puede venir el problema. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que entender es por qué surgieron esas herramientas de evaluación. Okay. Y lo importante aquí es que es algo bastante frecuente como para tener una herramienta de evaluación para todos los bebés que nacen. Eso te iba a preguntar ahorita. La frecuencia de un frenillo que da molestias o que puede dificultar la lactancia, en algunos estudios españoles que nos llevan un poco de delantera en esto, llegan a marcar hasta el 10%, que 10% es realmente un montón de bebés que se podrían beneficiar de la evaluación, al menos de la evaluación para hacer el diagnóstico y ya después pues justificar hacer alguna intervención, ¿no? Exacto. La herramienta de Martinelli lo que hace es hacer una evaluación desde los antecedentes, porque 20% de los bebés que tienen anquiloglosia, que el frenillo realmente está anclado, tienen un familiar directo que la padeció o que la padece y que tiene todavía un problema de lenguaje, ¿no? Se dan cuenta, me ha pasado mucho con los bebés, que luego te mando. Me ha pasado mucho que luego mamá dice, claro, si mi esposo toda la vida ha tenido y no sé qué, y claro, por eso no pronuncia bien la no sé cuál, o... ¿Sí? 20% de patrón familiar, o sea, es bastante también, ¿no? Okay. Y después algunas cosas que aparentemente no tienen que ver con el frenillo, pero que el frenillo las produce, por ejemplo, como estar siempre con la boca entreabierta. ¿Sí? Eso evalúa Martinelli también. Los bebés que tienen la boca entreabierta suelen tener alguna manifestación de patología oral. No necesariamente frenillo, pero podría ser un punto más, ¿no? Okay. Y después de ahí ya vemos, ahora sí, la evaluación de la lengua, en el llanto y en el reposo. En el reposo debe estar
soportada hacia el piso de la boca, pero con movimientos espontáneos que le permiten llevarla hacia afuera y rebasar el borde alveolar, que sería la encía, ¿no? Y en el llanto, de manera natural, los bebés tienden a elevar la lengua. Esta debe de rebasar por lo menos la mitad de la apertura de la boca hacia arriba, como una evidencia de su capacidad de movimiento, de su movilidad, ¿no? Cuando vemos que un bebé en el llanto no puede rebasar la mitad de altura de la apertura de la boca, probablemente algo le esté impidiendo a esa lengua moverse, y la única explicación sería que tenga un frenillo o demasiado corto o demasiado grueso que le esté impidiendo levantar la lengua. Luego vemos también frenillos, algunos muy evidentes, que desde la mera punta de la lengua, con forma de corazón, la lengua decimos, está manifestado, y otros tan discretos que están en la parte más profunda, submucosa del piso y de la base de la lengua, y no son identificados más que con la exploración con los dedos. Sí, pero eso es importante, porque yo sí tiendo a ver que cuando los frenillos no son evidentes, sino hay que levantar la lengua para verlos, no se identifican. Así es. ¿Verdad? Sí, y en la clasificación a esos frenillos le dicen el tipo 4, ¿no? Ese tienes que meter los dedos debajo de la lengua y tratar de, al pasar tu dedo, de definir si existe un tirante que se atraviesa al mover de la izquierda a derecha a izquierda, o de plano incluso con 2 dedos adentro de la boca del bebé, tratar de desplazar la mucosa lateral del frenillo hacia atrás para que el frenillo se evidencie y se manifieste, ¿no? No se debería de sentir nada cuando se pasa el dedo por debajo de la... No se debería sentir nada. Ok. Prácticamente nada, debe estar libre por completo. Exactamente. Ok. Ahora, platícanos, ¿no? O sea, se identifica, por ejemplo, nosotras las asesoras que estamos constantemente pues ayudando y apoyando a las mamás en el inicio de su lactancia, el agarre y todo lo demás. Hacemos una exploración en donde identificamos que seguramente hay un frenillo, lo enviamos con una persona, con un médico especialista como tú en esto, para que lo confirme, lo diagnostique y le dé el tratamiento adecuado. ¿Cómo es ese tratamiento? O sea, ¿de qué se trata la frenectomía? Yo cada vez que le digo a una mamá me pone ojos así de huevo frito, como que me está diciendo que sí, por ser amable y así educada, pero estoy segura que está pensando en su mente, estás loca, que le van a meter unas tijeras a la lengua de mi bebé, ¿no? Y entonces ya me pongo a explicarle con mucha calma que realmente es un procedimiento muy sencillo, pero yo quiero que nos expliques muy detalladamente todo sobre esto. Creo que es importante hablar sobre si el bebé, hasta qué etapa hay inervación nerviosa o no. Creo acordarme de esto en algo del taller de la doctora Aurelia. Si le duele, si no le duele, si se aplica gel anestésico, ¿cómo es? Pues mira, lo más relevante es entender algo que comentamos al principio, es realmente una cicatriz. Y como es una cicatriz, no tiene terminaciones nerviosas que sean significativas. Como es tejido vivo, sí tiene sangre. Claro. ¿Sí? Entonces sí sería esperado que si cortas el frenillo, veas unas gotas de sangre, pero no despierta dolor, al grado que una vez que lo hacemos en el consultorio, a los 10 o 15 segundos después del corte, mamá se está prendiendo su bebé al pecho. Entonces yo, mamá, llevo a mi bebé a tu consulta, está donde examinan los bebés, ahí se le hace el corte. En la misma camilla, con una lámpara especial frontal, unas tijeras especiales curvas, un visualizador de frenillos especial. Logro verlo, de hecho antes de hacerlo, ellos exploran conmigo el frenillo, se los muestro. Siempre les pido que tomen una foto del frenillo antes de la frenectomía, para que tengan su evidencia para sus médicos y que puedan tener ellos también la tranquilidad de cuando lo ven posterior, observen que existe una diferencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda más o menos? 10 segundos. Imagínate. 10 segundos y a lo mejor menos, ¿eh? La verdad es que lo importante ahí es que para preparar al bebé lo que hacemos es tocar un poco el frenillo con una solución vasoconstrictora para que reduzcamos la posibilidad de sangrado a la mitad, por así decir, que en vez de 3 gotas sean 2 o 1, cosa que tampoco es de mucha significación. Y bueno, aquí el truco o la estrategia está en que el dedo del cirujano, ¿sí?, es el que debe estar evaluando cuánto debes de cortar. Ya decíamos que debe de perderse totalmente el freno cuando tú desplazas de un lado a otro tu dedo. Entonces al ir cortando vas percibiendo si necesitas cortar un poco más o no. Ahí otra cosa importante es que cerca del frenillo están los drenajes de las glándulas salivales sublinguales, ¿no? Ahí sí hay que hacer un corte preciso en el frenillo para no correr el riesgo de lesionar
las glándulas sublinguales, ¿no? Ok. Cuando se acaba el corte, inmediatamente el bebé se lo pone en el pecho de la mamá para que se calme y haga su primera toma después del Sí, corte. hacemos una pequeña hemostasia, que es detener con un algodón impregnado en el vasoconstrictor durante 5 o 7 segundos, Ok. mientras mamá ahí en el consultorio estaba presente, se empieza a preparar el pecho para una toma y en ese mismo momento acercamos a bebé al pecho. En el momento que lo levanto de la camilla, pues bebé incómodo porque alguien le metía la mano en la boca, está llorando, Exacto. pero con un arrullo de 5 o 7 segundos se calma. El llanto del Porque bebé no realmente es despertó por la dolor, manipulación. es por angustia y Es manipulación. por la angustia y Así la es. manipulación, No no hay porque dolor. le duela. Y como Exactamente. siempre que hay una herida, nos dicen haz presión para que no sangre, Claro. pues meter el pecho a la boca es una estrategia extraordinaria para hacer presión y que no sangre, ¿no? Entonces, además de que le podemos evidenciar a la mamá de inmediato el beneficio de haber liberado al frenillo, bebé se beneficia con que se hace presión en la herida para que sangre mucho menos que si la dejáramos sin hacer presión. Que eso pasaría con un frenillo que cortas en el quirófano y que por estar en el quirófano, la mamá se lo va a prender al bebé una hora después. Ok, ¿Sí? y háblame de la diferencia, ¿no? Yo sé que hay una diferencia entre cortar un frenillo a un bebé recién nacido, menor de 3 meses, a cortárselo a uno a 1 año. ¿En qué edad ya empieza a ser un procedimiento que no se puede hacer en el consultorio pues por riesgo de sangrado, me imagino yo? Básicamente por eso, porque la verdad es que nunca tendrá un dolor significativo, ¿no? Okay. Hay, por ejemplo, dentistas que cortan frenillos en su consultorio, adultos incluso, ¿no? Lo relevante, Con láser también se hace, sí, ¿verdad? también se hace con láser, ¿no? Cualquiera de las estrategias funciona. El problema del láser es que al final, como está causando una quemadura, entonces vas a tener la percepción de la cortada más la quemadura. Entonces a veces preferimos cortar y que sangre 2 gotas. Y tener solo la percepción del corte, que al final no es doloroso, como decíamos, ¿no? La quemadura produce una especie de cáscara que hará que el bebé sienta un cuerpo extraño o algo extraño y a lo mejor hasta incomoda un poco la succión, ¿no? A lo mejor en el adulto que tiene más riesgo de sangrar, el láser sería extraordinario. En los bebés creo que el corte va a seguir siendo una muy, muy buena alternativa por mucho tiempo, ¿no? Ok. Por ejemplo, cuando el frenillo es de la submucosa, que no se ve, digo, me imagino que no es el corte tan sencillo como cuando está pues, más visible. ¿Se puede cortar así también en consultorio? ¿Qué pasa con este tipo de frenillos? La verdad es que el tratamiento es el mismo, nada más que en el procedimiento hacemos una maniobra diferente para evidenciarlo. Tenemos que meter nuestros dedos debajo y a los laterales del frenillo para levantar la lengua y que nos deje ver el tirante. Y una vez ya definido el tirante, ahí mismo, por eso las tijeras deben ser curvas especiales, ¿no? Para que no estorben a la visión, porque la apertura de la boca de un bebé es pequeña, ¿no? Y tengo ya mis 2 dedos en la boca, y si meto tijeras con la otra mano, pues no voy a ver nada, ¿no? Son unas tijeras curvas especiales que me dejan ver la punta de la tijera sin que mi mano esté cerca del ángulo de la visión, ¿verdad? Qué importante esto. Sí, diríamos Eso que no es con cualquier tenía tijera, dudas ¿no? con respecto a esto. Pensé que a lo mejor no se podía hacer de una manera tan... Digamos que son tijeras especiales porque tienen sencilla. roma la punta para no ir a lastimar el piso de la boca y la curvatura especial para poderlas manipular desde afuera de la boca. Ok, o sea que no es cierto que en ningún caso de los 4 tipos de frenillos que existen se necesita un quirófano para un bebé chiquito. No, dependerá de la edad, ahora sí que de la edad, ¿no? Exacto. A lo mejor en un niño ya de 4 o 6 meses que se mueve mucho, ya no se diga de 1 año que tiene dientes, ya no se diga de 5 que no se va a dejar ni sujetar, pues necesitas a lo mejor cierto grado de sedación y ahí sí a lo mejor de cauterización, porque el llanto constante y vigoroso de un niño grande va a hacer que sangre más. Ok, súper bien. ¿Qué hay con los ejercicios? ¿Hay que hacer algún tipo de ejercicios con los dedos debajo de donde queda la cicatriz? Bueno, sí, la cicatriz, ¿no? Queda como va a quedar al final rombito. Una cicatriz. Ajá, para que no se vuelva a formar el frenillo. La verdad es que es poco probable, pero como sonaría lógico, cualquier herida que nos hagamos va a dejar una nueva cicatriz. Okay. Y todas las heridas, cuando estamos cicatrizando, tienen la intención de volver a su posición original. O sea, sí habría que tratar de que en este caso no vuelva a su posición original el frenillo para que no vuelva a molestar. Es muy poco probable, aunque no hagamos ejercicios, porque al estar amamantando, pues bebé va a estar movilizando la lengua de manera espontánea y constante. Un bebé que come entre 8 y 12 veces al día y que las tomas duran 20, 30, 40 minutos, pues va a estar en un ejercicio
digámoslo así, implacable de movilidad de lengua, que hace que no sean imprescindibles o que no sean tan valiosos los ejercicios. Sin embargo, sí los recomendamos. Y lo recomendamos porque al final es un mecanismo también de interacción entre mamá y bebé, ¿no? Permiten que mamá esté con su bebé, se dé cuenta que la lengua no le duele, se dé cuenta que la mueve mejor, se dé cuenta que eso facilita el enganche, la empoderamos un poquito en la conciencia de que no va a molestar y nos va mucho mejor cuando los proponemos. Son ejercicios que duran 2 o 3 minutos, 2 o 3 veces al día por la semana, que es lo que tardará en llegar la cicatriz, ¿no? Y que no tienen tampoco ciencia, es estar tocando con nuestro dedo el labio superior, el labio inferior, las comisuras de la boca, es decir, en los 4 puntos cardinales, para que con el reflejo de búsqueda, bebé mueva su lengua hacia la dirección que estamos tocando, sí, y esa movilidad continuada le permite a la lengua no anclarse, ¿no? Son cosas muy sencillas. Muy sencillas, que no representan de hecho, molestia. Exacto, son agradables para el bebé y todo, exactamente. Ok, bueno, antes de seguir, yo quiero hacer una pequeña o no tan pequeña intervención, nada más para hacer un comentario. Me estaba leyendo un libro que se llama Tongue Tied, muy bueno, y vi algunos datos que me parecieron muy interesantes de comentar en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, empezar por decir, yo como asesora de lactancia, yo sé que tú también, recibimos constantemente mensajes, yo creo que se pueden catalogar de eufóricos, de las mamás después de cortar los frenillos a sus bebés y ver la gran mejoría, ¿no? En cuanto a dolor, en cuanto a la manera en que come, transfiere leche del pecho a sus bebés. Digo, hay indicadores muy concretos para esto, educamos a las mamás para que ellas los puedan identificar y entonces literalmente están felices, están agradecidas de haberlo hecho, etc. Pero sabemos que estos comentarios pues no hacen un estudio científico, ¿verdad? Claro. Entonces, por esta razón yo quería hacer mención a la evidencia científica respecto a este tema, ¿no? Entonces, claro, hay más de 500 estudios científicos sobre frenillos de todos los tipos, sabemos que hay distintos tipos de estudios científicos y les quiero mencionar algunos así como de los más relevantes que además como que son muy consistentes en los resultados, ¿no? Entonces hay un estudio, por ejemplo, hecho por Guedes et al. 2008, el cual fue publicado en el Journal of Pediatrics, que es una publicación muy prestigiosa, y los autores reportaron que, entre otros muchos datos, el 95% de los casos de los bebés a los que se le cortó el frenillo identificado como problemático para la movilidad de la lengua, el dolor que sufrían las madres cuando sus bebés succionaban el pecho desapareció por completo, 95%. Y escuchen este dato. Antes de cortarlos, los bebés transferían un promedio de 5.6 mililitros de leche por minuto y después de cortarlo, transfirieron 10.5 de leche por minuto. Doble. Exactamente, ¿no? Y ya sabes que hay maneras de calcular esto, ¿verdad? Impresionante, ¿no? Entonces, en otro estudio, Hogan et al. 2005, 54 de 57 bebés mejoraron su agarre. Esto quiere decir que mejoró el dolor, mejoró la transferencia de leche después de una frenectomía con tijeras, lo que describiste hace un momento, lo que significa una vez más que el 95% de los bebés tuvieron una mejoría. Y por último, porque podemos seguir, en otro estudio de Berry, Griffiths y Westcott, 2012, se encontró que la mejoría ocurría en el 90% de los bebés de forma inmediata y en los 3 siguientes meses 92%. Es decir, en general hay un hallazgo de que arriba el 90% de los casos en donde se cortan los frenillos, que ya se ha identificado que están causando un problema para la lactancia, los problemas mejoran. Entonces, yo cito esto, digo, en primer lugar, para dejar claro que este tema tiene extensa y sólida evidencia científica. También por eso invito a alguien con la preparación y con la trayectoria no tan prestigiosa que tienes tú, pero también para preguntarte finalmente, ¿por qué crees entonces que hay tanta inconsistencia en la opinión médica, ¿no? Nos topamos constantemente, al menos las asesoras, ¿no? Con la opinión de, bueno, sí, ya ahí está el frenillo, ¿no? Pero eso no afecta a la lactancia. O cuando no es un frenillo obvio, ahí no hay ningún frenillo, ¿no? Era lo que decíamos de levantar la lengua, no todos los tipos de frenillos son tan obvios. O comentarios ya un poco más, como, pues no sé si decir peyorativos, ¿no? Pero como decir, no, hombre, pues eso es una moda, no saben lo que están diciendo, o incluso lo hacen por negocio, ¿no? Este tipo de comentarios que la verdad he escuchado cosas hasta con la palabra violencia, por eso quise irme al detalle de lo sencillo y lo poco invasivo que es el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay vamos a decir, como esta inconsistencia?
que realmente trae problemas, ¿verdad? Porque Sí, pues claro. al final es opinión médica Claro. y es importante. Yo creo que todo viene en secuencia, ¿no? Hemos perdido a través de la historia en los últimos 100 años las buenas cifras de lactancia que tuvimos antes de la llegada de leches artificiales, ¿no? Y entonces se volvió muy fácil para el pediatra, y me incluyo en mis inicios, decir que una lactancia dolorosa pues no era permitida y que usaras un sustituto y ya se acababa el problema, ¿no? La salida fácil. La salida fácil, ¿no? Sin embargo, viendo esas cifras que comentamos, de que hay hasta el 10% de frenillos dando problema, pues hay que considerarlo como parte de la evaluación de cualquier pediatra que se dice prolactancia. Okay. Ahora bien, pasa como cuando... O decir a lo mejor, mira, no, te recomiendo, te refiero que vayas con tal persona que te va a poder hacer una evaluación correcta, también se vale, ¿no? Sí, claro, claro, definitivamente hay que considerarlo, hay que reconocer nuestros límites, y si no tengo la habilidad para explorar un frenillo, pero es una lactancia que está a punto de perderse, con heridas en mamá, con poco crecimiento en el bebé, pues no está de más considerarlo como una alternativa de diagnóstico, ¿no? Pero yo creo que pasa aquí como cuando las radiografías las usábamos para diagnosticar apendicitis. Ahora ya no se usan, ahora se usa el eco o el TAC. Pero si yo me entrené hace 30 años, sigo usando radiografías, aunque no sirvan ya como una herramienta diagnóstica precisa, exactamente, ¿no? Entonces, si cuando yo me entrené no había lactancia, pues nadie me enseñó a revisar las bocas de los bebés porque no era prioridad. ¿Se ve esta evaluación de revisar los frenillos de manera profunda en las carreras de pediatría? No, absolutamente que no. Okay. No, para nada, para nada. Igual que la lactancia. Igual que la lactancia, está perdida como materia. 3 horas de... Ajá. Así es, la tienen que ir aprendiendo sobre la marcha, y siempre y cuando hayas mostrado tu propio interés, ¿no? No hay una cátedra que se llame lactancia, y mucho menos que se llame estrategias para garantizar la lactancia exitosa, ¿no? O sea, no nos enseñan a explorar esas cosas, ¿no? Exactamente, entonces son, como les digo yo, al menos con la lactancia, digo, yo no desprestigio a nadie, es un excelente doctor, todo, pero por esta indicación que te está dando o por esta recomendación, pues yo creo que en temas de lactancia pues no está actualizado, porque pues es algo que tienen que buscar hacer de su cuenta, porque no es algo que esté como incluido en las carreras. A lo mejor puede tener que ver con eso. Definitivo, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con la poca información que nos llega durante nuestro entrenamiento, ¿no? Ok. Que bueno, el pediatra, el que se está entrenando para pediatra, debería tener incluido en su currícula un montón de temas relacionados con lactancia, ¿no? Al final es nuestro principal oficio y debe ser nuestra principal intención, ¿no? Garantizar lactancia, ¿no? Exactamente. Bueno, yo siempre digo que esto va a ir cambiando en la medida de que las mamás lo busquen, ¿verdad? Yo creo que es como, pues me quiero ir con un ginecólogo que no haga pura cesárea porque ya me informé y quiero otra cosa, entonces, pues si se va a llenar el ginecólogo que sí es más, vamos a decir, no quiero decir consciente, pero que igual y está haciendo la práctica de manera más ética, porque al final eso es, ¿verdad? Y que no está haciendo cesáreas innecesarias, etcétera, etcétera. Entonces, pues si ese se llena, de alguna manera va a obligar, ¿no? a reflexionar, a modificar las prácticas, y yo creo que pasa lo mismo con los pediatras y con todos los doctores, ¿no? Un poco nosotros como pacientes y consumidores de esos servicios tenemos el criterio de quién, según lo que nos estamos informando, no es para tratarnos nosotros, es para tener criterio de quién escoger, quién está actualizado, ¿verdad? Ok, y esto es un poco como, pues yo me imagino, ¿no? A mí me han referido, por ejemplo, mi pediatra me ha referido, bueno, ve con una dermatólogo pediatra y me lo apunta, o ve con un traumatólogo pediatra y me lo apunta, y he tenido excelentes experiencias, buenísimos doctores, pero yo no me cambio, o sea, yo me encanta mi pediatra, y la única razón por la que me cambiaría es porque hay algo que sucede o que empieza a suceder con él que ya no me convence, pero no por ir a tener una experiencia con otro pediatra que tiene una especialidad, ay, ahora me cambié, ¿verdad? Claro. Yo creo que eso es importante decirlo en voz alta, porque yo creo que en general, yo como mamá lo digo, no nos cambiamos nada más porque nos refieren con un especialista que también es pediatra, para solucionar algún problema en concreto, ¿verdad? Claro, no, y en ese sentido soy muy respetuoso, ¿no? Me llegan muchos pacientes referidos por asesoras de lactancia, algunos por pediatras, pero desde que llegan se les dice que el tratamiento es esa consulta y ya no ocupan más, ¿verdad?
ya Exacto. De hecho, retornan a tienes su consultas rutina. de pediatría y consultas de lactancia. Así es, son totalmente Son independientes. diferentes, Así son es. independientes, tienen duraciones distintas. Así es. Como siempre digo yo, es que tiene que ser una consulta independiente de Es la otra. correcto. No se puede incluir. Ok, muy bien. ¿Y tu experiencia cómo ha sido? Platícanos un poquito de cuando cortas los frenillos, No, cómo ves impresionante. 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 Esas cifras Es que es muy decías, dramático, ¿verdad? Sí, Es esas impresionante. cifras que decías yo las estoy viviendo, ¿no? Sí. De hecho, los pacientes así se prende mamá al pecho bebé y de inmediato el papá, la primera pregunta es, ¿te duele, verdad? Porque el papá no está sintiendo la diferencia y siempre la ha visto llorar en las tomas. Y mamá dice, no me duele. ¿Segura? Sí, no me duele, pero segura. Sí, no me duele. O sea, el papá también se va sorprendido de la diferencia tan dramática de lo que nos llevan 10 segundos. Papá participa en el corte, ¿eh? De hecho, mamá está sentada preparándose el pecho y papá me está ayudando a sujetar al bebé con cierta característica especial para hacerlo participar del procedimiento y que al final se sienta también partícipe de la solución, ¿no? No, y eso es bien importante lo que dices de la participación, porque yo que también recibo comentarios, al menos de las que yo te he referido, nadie sale con la sensación de que se me partió el corazón, pero valió la pena. Nadie. O sea, salen felices, súper sencillo, súper bien. No, o sea, nadie en ningún momento sale como con una sensación de que le dolió el corazón porque pobrecito bebé, cero. O sea, realmente es puro positivo. Por eso digo que raya en la euforia, porque es muy dramático. Entonces, sí, qué importante es hacer mención de eso. No, pues... Sí, yo también, sorprendido de los resultados. La verdad es que el secreto está pues, en tener el diagnóstico correcto. Si tienes el diagnóstico correcto, ya hace el tratamiento correcto, pues la solución va a ser más que evidente, ¿no? Sí, ahí el problema estará en el que sí estaría corriendo el riesgo de dañar a un bebé que no tiene un frenillo cortándole en frenillo, ¿no? Claro, Ese sí, pues no va a haber ningún resultado de la mamá, no hay diferencia en la toma. Y ya te decía hace rato, son poquitos, pero algunos bebés que me mandan con sospecha de frenillo, resulta que necesitan nada más rehabilitación oromotora, ¿no? Enseñarlos a comer bien. Y a esos pues no les cortamos nada, les damos ejercicios especiales de rehabilitación a los bebés, ¿verdad? Bueno, y también que, por ejemplo, tú como IBCLC, pues también le ayudas a la mamá a la técnica correcta de enganche, que eso también es muy importante, ¿verdad? Porque pues si se corta el frenillo pero no tiene la técnica correcta, igual pudiera haber dolor sí, al final va de la mano. De hecho, incluso un frenillo que molesta, si estuviéramos en un lugar donde no hubiera quien lo cortara, a lo mejor modificando un poco la técnica pudiera aminorar las molestias y permitir que la lactancia continúe un poco más, ¿no? Exacto, o donde las mamás están negadas. Así es. ¿Verdad? No lo quieren hacer, yo creo que por miedo, por eso estamos haciendo estos episodios, es súper importante. Y bueno, Diego, pues vámonos a las preguntas de cierre, que son preguntas que les hago a mis invitados para conocerlos un poquito mejor. Y yo quiero saber, porque me encantó y me llamó mucho la atención tu preparación como doula, quiero saber por qué lo estudiaste, si lo aplicaste en algún momento, cuál fue tu experiencia. Me encantaría que me platicaras un poquito más sobre esto. Pues lo aplico cada que puedo. La verdad es que no he terminado todavía mi capacitación, me faltan unos casos prácticos que tengo que evidenciar. Pero yo como pediatra, cuando me invitan a asistir a un bebé en un parto, pues llego 2 o 3 horas antes de que el bebé nazca y tradicionalmente el pediatra pues está sentado en el cuarto de médicos esperando a que le digan, pásale, ya van a hacer. Y eso se me hacía absurdo, ridículo, pérdida de tiempo, ¿no? Entonces yo siempre, antes de incluso pasarme por la mente ser doula, me acercaba a mamá y le echaba porras. Yo estudié programación neurolingüística, hice mucho de psicología positiva, entrenamientos ahí cognitivos conductuales. Entonces, pues hasta que empecé a notar que mi pequeña participación reducía el tiempo del trabajo de parto, ¿no? Es decir, le daba a la mamá un poco más de confianza, un poco más de poder, un poco más de seguridad, un poco más de efectividad en los pujos, y pues todos nos íbamos más temprano, ¿sí? Y dije, bueno, y esto es sin saberlo, a lo mejor hay cosas que no sé, y efectivamente, esto de ser doula es algo que me dejó con los ojos abiertos, algo que está totalmente alejado de la medicina, pero evidenciado en la ciencia y en la historia. Entonces encontré muchas más herramientas que pueden hacer que una mujer pueda llegar al desenlace que buscaba, que es tener un parto, ¿no? Ay, wow. No. Y hombres doulas en México, en Nuevo León. Pues en Nuevo León soy el primero, ¿sí?
En México creo que sería el primero si logro certificarme oficialmente, porque hay por ahí un acompañante de partos. Bueno, y como médico me imagino que más, porque de repente... Sí, claro. Sí, hay acompañantes de parto en ciertas tradiciones y culturas, grupos étnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dulos oficiales creo que sería el primero. Entonces, pues ahí vamos, rompiendo los paradigmas, ¿no? De que el hombre no debe participar en esas cosas de mujeres. Soy súper fan de todos los, o sea, bueno, Carlos González, me encanta, Jack Newman, me encanta, pues tú con toda tu trayectoria, no, pues qué padre. Sí, gracias. Qué bueno. Bueno, si no hubieses estudiado medicina o nutrición o lactancia y perinatal, ya te dejé sin nada, ¿qué te hubiese gustado estudiar? ¿Qué otra cosa te gusta, te apasiona? El campo. Ay, a lo mejor me he dedicado a cosas de la agricultura, pues sí, la naturaleza. ganadería, la naturaleza, sí. Ay, qué padre. Que si le buscas, pues tienen su conexión, ¿no? A lo mejor, no, totalmente, sí. Totalmente. Sí, yo creo que por ahí me iría. Sí. Yo creo que todos los que nos dedicamos a estas cosas nos gusta mucho la naturaleza, ¿no? Sí. ¿Algún libro que te haya marcado o que haya sido un parteaguas en tu vida? ¿Algún buen libro que a lo mejor te acuerdes que nos puedas recomendar? Pues, híjole, todos tienen algún granito ahí que dejan en nosotros, ¿no? No he leído todos, pero tengo 4 o 5 lecturas ahí de Carlos González, el de Jack Newman, de lactancia, de libros de superación personal, muchos. Parte de mi última etapa ya de pediatra maduro fue dedicarme a la psicología positiva y a la... digamos, la superación personal, ¿sí? Y yo creo que tengo unos 20 libros de personas que no son muy importantes en el mundo de la salud, pero que sí son importantes en el mundo de la superación personal, ¿no? Ok. Ninguno en especial, ¿eh? Yo creo que todos los libros, todos, aunque sean de cuentos, tienen alguna moraleja y algo que te pueden dejar marcado. Claro. Para siempre, ¿no? Totalmente. Sí. Son lo máximo los libros. Bueno, ¿qué está en tu bucket list? ¿Qué más te gustaría hacer? Algo... que no necesariamente esté relacionado al trabajo, a la educación, sino algo que te gustaría hacer en tu vida. Pues tener mi propio libro, tener una clínica formal de lactancia. Tengo ahí la visión canadiense de Jack Newman. Ay, estaría padrísimo. Creo que no estoy tan lejos. Okay. Ya la tengo visualizada, es más, sueño con ella ya veo los cubículos y ya veo pasando yo de uno a otro con mis asesoras ayudándome. Lo tengo presente porque al final la idea es revivir y a vivir ese sueño, ¿no? Exacto. Sí. Ay, pues qué padre. No, muchas felicidades. Ojalá que sí lo tengamos. Gracias. Porque hace mucha falta, la verdad. Pues Diego, de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado aquí hoy, que nos hayas regalado tu tiempo para informar. Muchísimas gracias de corazón. Y antes de despedirnos, por favor, dinos dónde te pueden contactar todas aquellas personas que quieran saber más sobre tus servicios, tus consultas y todo lo que haces, que es tanto, la verdad. Wow. Gracias. Impactada. Gracias, Daniela, por la invitación. Un honor realmente haber estado aquí contigo. Tú sabes que estos temas me apasionan mucho. Ayudar a las personas a que sean felices es parte de mi filosofía, y en esto de la lactancia, pues ayudándolas a hacerlas exitosas, creo que lo logro, ¿no? Yo estoy en el Doctor's Hospital, en el consultorio 829, el Doctor's Hospital que está en Galerías Monterrey, y los teléfonos de mi oficina son el 81 1366 0177 y el 81 1366 0178, perdón, y ahí pues yo veo consulta de pediatría, consulta de lactancia, consulta de nutrición. Tengo un pequeño centro de obesidad para niños también ahí en mi consultorio, y pues nomás hay que seleccionar la consulta adecuada porque los hacen bolas mis asistentes. Sí, y pronto de dula, ¿no? Sí, pronto de dula, sí, vamos a ver si hay tiempo para la consulta. Ay, no, qué padre. Así es. Muy bien, bueno, pues gracias una vez más, y ahora sí, nos despedimos. Gracias, Dani, hasta luego, un saludarte. Les quiero compartir que ya están abiertas las inscripciones para la segunda generación de coaches en lactancia LIC. LIC es una certificación creada por María Lactance y Kik Consultores con horas CERPS avaladas por la Asociación Internacional de IBCLCs. A través de esta certificación buscamos capacitar y formar especialistas en lactancia y coaching desde el enfoque del Conscious Parenting. Todo esto
para contribuir a que más mamás puedan cumplir sus metas de lactancia y vivir esta experiencia de una manera consciente. LEAK cuenta con un panel de profesores altamente capacitados que imparten clases de forma presencial y online, así como prácticas clínicas, comunidad, networking y mucho más. LEAK es una certificación integral, holística, que te da las herramientas para poder contribuir a transformar la forma en la que aprendemos y sobre todo vivimos la lactancia. Si quieres saber más sobre esta certificación y pasar a formar parte de esta comunidad LEAK, por favor escríbenos a Kik Consultores o a María Lactance por cualquiera de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escuchar. Si te gusta lo que oyes, por favor suscríbete, compártelo y deja un review. Este apoyo hace la diferencia y me ayuda a poder traerte cada vez más un mejor contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima.